Hola chicos, Ciencias Naturales 87. Entramos en el plato fuerte del sistema hormonal. Acuérdate que también se llamaba endocrino o hormonal. Es un sistema que siempre se le trata con mucho respeto y es por su falta de conocimiento. Es decir, la sangre, por su escandalosa aparición, etcétera, siempre le damos más importancia. Hazte un análisis de sangre, para ver de dónde te viene ese dolor, de dónde te viene ese tal. ¿eh? Y si no, ya algunas personas dicen, bueno, pues tendrás que ir también al endocrino, que es en realidad el endocrinólogo, es decir, el médico especialista en el sistema endocrino. Y entonces es cuando te hacen otro tipo de... Aunque los análisis de sangre también, lógicamente, si todas estas hormonas están vertidas en la sangre, todas o muchísimas de ellas aparecerán en la sangre, dependiendo de lo que haya indicado el médico para ese análisis tuyo. Habrá indicado, hágasele de esto, hágasele... No suelen darlo completo, porque completo serían unos tacos de análisis así. ¿eh? Dependiendo de lo que prevé el doctor, te pide unas cosas en el análisis u otras. Y muchas veces respecto a hormonas. Hormonas de vertebrados. Y en general los sistemas endocrinos de los vertebrados tienen parecido. Es decir, un ratón, un conejo, un perro, una vaca y un hombre. Pues tienen muchísimo parecido. Aunque en general los primeros vertebrados, los más simples, los peces y los reptiles, y no te dice de los anfibios, los peces y los reptiles, posean menos glándulas que las aves y los mamíferos. Es decir, las aves están inmediatamente anterior a los mamíferos en la escala de los 5 vertebrados. Citaremos las principales glándulas y las hormonas que producen. O sea, nos va a hablar de las glándulas para ti, para mí, fuentes y las hormonas que producen. Para ti, para mí, aguas. Una fuente produce agua. Una glándula produce hormonas. Pues nos va a hablar de las principales glándulas y las principales hormonas que producen. Empieza con la glándula tiroides. Con la glándula tiroides. Dice, es una glándula impar. Y nos dice impar ¿por qué? Porque habrá muchas que sean pares. En nuestro sistema estructural de simetría de plano, un ojo, otro ojo. Un premolar, el primero, otro premolar primero, etc. Un riñón, otro riñón. Un pulmón, otro pulmón. El corazón desplazado, pero si lo vemos, luego también por dentro tiene simetría ciertamente de plano. Pues aquí nos hace hincapié en que la tiroides es una. Implica importancia. Implica que el cuerpo no ha querido hacer dos para que haya una mayor coordinación. De que no dijeran la una la otra la casa sin barrer. No, no, solo una, así no podrás tener excusas. Es una glándula impar en forma de herradura. Pues vamos a ponerla así, profe. En forma de herradura. Segrega su hormona que es la de tiroides, tiroxina. La tiroxina. Hormona de carácter peptídico. Los péptidos son otros cuerpos químicos que veremos en la química orgánica. Derivada de un aminoácido, que es el aminoácido tirosina. O sea, la tiroxina es la hormona, pero es un componente producto del aminoácido tirosina. Perdón, ya con ese. Un aminoácido. Esto nos suena a
los orígenes de la vida, los genes, composición del ADN. Ahí está metido el aminoácido tirosina. Pues un componente de esta tirosina es la hormona tiroxina que produce el tiroides. Bueno, pero a ver, ¿y qué es lo que va a hacer en nosotros? Si tenemos mucha tirosina, poco tiroxina con X, porque tirosina con S sí que la tenemos formando el ADN, pero la tiroxina, esa hormona, dice, se caracteriza por poseer el yodo, o sea, como cosa curiosa, tiene yodo. Acuérdate, esta I latina es el símbolo del yodo, que también es componente de la tintura de yodo, que se utiliza para cicatrizar heridas. El yodo yo lo he visto en escamas, creo que sí, que no era una sal de yodo, me parece que era yodo. Y son de color violeta tirando a negro. Y luego tienen un poder enorme de corrosión en la disolución. Es decir, que enseguida que lo tocas con el dedo mojado, uy, se te pone ya escandaloso, como la mercromina y como la tintura de yodo, igual. Bueno, pues dice, fíjate, la tiroxina tiene yodo. Su principal función se relaciona con el incremento de metabolismo oxidativo. Es decir, tú y yo tomamos unos alimentos y luego tenemos que oxidarlos para sacar la energía. Tenemos que quemarlos. Bueno, pues ese metabolismo, esas funciones químicas del famoso ciclo de Krebs y más líos, enorme, una complejidad terrible. Pero todo ese metabolismo, de cómo metabolizamos los alimentos, cómo hacemos desde que los ingerimos hasta que nos producen el glucógeno que va directamente a las células a quemarse, todo esto lo regula la tiroxina. Y, por tanto, también, no solo el metabolismo alimenticio, sino también el crecimiento. ¡Ay, que no crece bastante! ¿Qué pasa? Oye, te voy a tener que mirar la tiroides. Tiroides, crecimiento. Oiga, y se podría estimular. Es que quiero ser jugador de la NBA. Podríamos estimular la tiroides para que eche mucha tirosina y a la mañana siguiente, ¡puf! Ahora me he salido de la cama. No, con esas cosas y en general con las hormonas no hay que jugar. Son cosas muy, muy, muy importantes y muy suyas. En cuanto tú las obligues por un lado, te dejan huecos por otro que pueden ser muy perjudiciales, incluso mortales. O sea, cada hormona va a lo que le manda el hipotálamo. Como le quites el mando al hipotálamo y seas tú, mediante un fármaco, mediante no sé qué, no sé cuánto, eso es, no voy a decir grave, súper importante y ha de estar tratado por súper especialistas. Es muy difícil. Dice, por el crecimiento y el desarrollo en general. Crecimiento y desarrollo. La tiroides. ¿Dónde está colocada? Pues mira, aquí a la altura de la garganta, pero en el interior. A la altura de la garganta, pero en el interior. Hay detrás de la tráquea y detrás del esófago, que son los dos tubos que pasan por aquí. A continuación, apoyada, se supone, en la musculatura que rodea a la columna de las, en concreto a la parte cervical de la columna, ahí estaría por dentro la tiroides. Otra. Parece que no hemos acabado con la tiroides, porque nos va a hablar de una hermana suya, que es la
tiroides. Ya sabes que el prefijo para significa semejante, significa hecha para la tiroides, significa de funciones similares a la tiroides. Eso todo puede significar el prefijo para. Pero bueno, lo vamos a ver ahora. Glándula, dice, son 4, o sea, no una. Las paratiroides son 4. El número de 4, incluidas en la parte posterior del tiroides. Es decir, tu nariz, tu boca, tu garganta, paso de tráquea, paso de esófago, aquí estaría la tiroides con su forma de herradura, la hemos visto de canto. Pues aquí, detrás de ella, están las paratiroides. Segregan 2 hormonas. O sea, la paratiroides segrega 2 hormonas. La paratormona, bueno, mira, de paratiroides, la paratormona. TH, parat, hormonas. Y hemos dicho que segregan 2, las paratiroides son las paratormonas y las calcitoninas. ¿Qué tendrá que ver con el calcio? Calcitoninas. Implicadas en las regulaciones del calcio, queremos creer que sea esta, por su similitud con el nombre, y del fósforo, del P, del fósforo, las paratormonas, implicadas en la regulación del fósforo y del calcio. El fósforo, eso debe ser con la inteligencia, profe, ¿no? Más fósforo. La calcitonina no se sabe si es segregada. O sea que, fíjate, con los estudiosos que son los científicos de esto, se atreven a decir que la calcitonina, esta hormona, dice, no se sabe bien si es segregada por el tiroides, o por el paratiroides, o por ambas. O sea, no están seguros de si la segrega, en concreto, de la calcitonina, no de la paratormona. La calcitonina dice, en cuanto a su procedencia, dice, no está claro si la segrega la tiroides o la parotiroides, o bien ambas. Y ambas también, por su naturaleza química, pertenecen a los cuerpos o a los sustancias químicas llamadas polipéptidos. Varios. Son moléculas que tienen como monómeros partes que se van repitiendo. Polipéptidos. Otra glándula. El páncreas. De esta hemos oído hablar mucho. El páncreas. Esdrújula, puesto que la écola no hace sílaba. 1, 2, 3, pues la anterior, fuerte, esdrújula, acento, páncreas. También pone entre paréntesis islotes de Langerhans, pero voy a ver si te lo tengo que poner como sinónimo o no. Páncreas. Dice, el páncreas es una glándula de secreción externa. Oiga, a ver. ¿Cómo que de externa? ¿Que la echamos por la boca o...? No. En realidad, la diferencia entre secreción externa e interna, y que conste que todas ellas se las llama endo, es decir, que están dentro del cuerpo, pues distinguen las de secreción externa y de secreción interna. De secreción interna he deducido que es que van al riego sanguíneo, van a la sangre, cosa que de secreción externa pueden ir al tubo digestivo, que es como una carretera, o sea, consideran los científicos que el tubo digestivo sería como una carretera de entrada y salida que, oye, sí, tiene ensanchamientos, como el estómago tiene
alargamientos y enroscamientos como los intestinos, etcétera, pero en realidad es un tubo por el que se entra y por el que se sale, que es como si fuera una carretera que pasa por una ciudad, pero que no llegase a ser calle, que siguiese siendo carretera. Entonces lo consideran en parte como externo a la ciudad. La ciudad estaría aquí, con su sangre, todos sus componentes, tal, y hay algo que entra del exterior y sale al exterior y que no llega a obtener la categoría de interior, ¿eh? Son como esas ciudades que pasaba una gran arteria y la han hecho a base de o subterráneos o pasos elevados, y sigue siendo la Nacional 15 o la Nacional 23 que atraviesa la ciudad de tal. Bueno, pues eso sería nuestro aparato nutricional, como se dice, aparato digestivo. Entonces, al páncreas, por segregar las hormonas que va a producir, que vamos a ver, en el aparato digestivo, la consideran una glándula endocrina, pero de secreción externa. Por segregar al tubo digestivo. Y no en la sangre. Dice, es de secreción externa, ojo, pero también de secreción interna. O sea, que todo lo que te está diciendo ahora, rectifico porque te he podido dar la impresión de que solo era de secreción externa. No. De secreción externa en cuanto segrega en el aparato digestivo. Pero resulta que también es de secreción interna, ya que segrega dos hormonas en agrupaciones de células llamadas islotes de Langerhans. Y vamos a ver qué son estos. Es decir, en cuanto segrega hormonas en agrupaciones o grupos celulares de células, llamadas los islotes de Langerhans. Espera un momento a ver si lo escribo bien. Langerhans. No. Qué raro que lo hubiera escrito bien, La H no estás aquí. Estás aquí, más raro todavía. Langerhans. Islotes de Langerhans, donde el páncreas hace su secreción, en este caso interna, en este grupo de células llamadas islotes de Langerhans. Los islotes de Langerhans poseen células de 4 clases. Oh, no. ¿Quién le dijo a este señor que queríamos saber más? Yo no fui, me parece que fuiste tú. Pues dice que los islotes de Langerhans tienen células de 4 clases. Menos mal que la clasificación va a ser bastante sencillita. Porque verás, dice las células alfa que segregan glucagón. No te rías. De glúcido. Glucagón. Ya sé que tu picardía mnemotécnica va a acordarse de eso por alguna razón. Las células alfa de los islotes de Langerhans, que a su vez han sido hormonados, por así decir, en una secreción interna por el páncreas. Esas células alfa son las que hacen el glucagón. Células beta, que segregan la insulina. Apareció, profe, porque yo esta ya la había oído, que en el páncreas es el que produce la insulina. Pero mira, las vueltas que ha habido que dar para que llegue a producir insulina. La insulina.
se desconoce, y dice, por otra parte, se desconoce la función de las gamma y de las delta. A ver, nunca me acuerdo cómo era la delta. La delta minúscula, sí, me parece que era una cosa así. Bueno, alfa, beta, gamma y delta. Tú seguro que las haces mejor que yo. Pues dice que sobre la función de estas... ¡Pum! ¡Oh! ¡Qué descanso! Cuando la ciencia nos llega a algo y nos dice desconocido, decimos, qué bien, ya no lo tengo que aprender, ¿no? Bueno, y ahora nos habla, pues ¿de quién? Pues de esta, no la vamos a pasar de largo. De páncreas, pam, 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 y insulina. ¿Y qué hace la insulina o qué es la insulina? Dice, es un polipéptido, es decir, una molécula bastante complejica, de dos cadenas. Las cadenas de carbonos, una de 30 y otra de 21 aminoácidos. O sea, la insulina es un polipéptido, una molécula con dos cadenas. Una cadena de 30 aminoácidos y otra cadena de 21 aminoácidos. Sí que nos da detalle de la insulina. ¿Tan importante será? Disminuye los niveles de glucosa en sangre. Es decir, cuando tú has metido mucha glucosa, mucha harina blanca, pastas, fideos, dulces, y tienes mucha glucosa en sangre, acude la insulina a decir, qué barbaridad estás haciendo, no puedes tener tanta glucosa en sangre, así que allí voy yo a remediar. O sea, funciones de la insulina, una, disminuye, baja los niveles de glucosa. Por eso, cuando tú estás comiendo pan blanco, el pan blanco, en su mayoría, de todos los componentes que tiene el trigo, los fabricantes de harina han quitado la piel, han quitado la espícula esta, la gémula, la que luego va a convertirse en la platita, que es la que tiene el gluten. La han quitado la sustancia tal, han quitado la sustancia cual, y se han quedado casi con almidón puro, que esa es la harina blanca. Claro, luego damos mala fama al trigo y diremos que es... No. Lo que pasa es que del trigo le han quitado la piel, le han quitado el gluten, le han quitado esto, le han quitado tal, y han dejado solo esto, que es el producto harina blanca. Y con la harina blanca, que es la que todo el mundo quiere, ¡uy, qué blancura, qué bueno, qué esto, qué lo otro! Pues con esas, con lo que se hace las pastas, las pizzas, el pan normal, los macarrones y todo eso. ¿Qué ocurre? Que cuando entra esto en el cuerpo, como lo hemos dejado tan puro, tan limpio, tan simple, él dice, candidatos para quemarse y producir energía. Yo. Se adelanta a todos, se pone el primero delante del horno y dice, quémame a mí. Yo te valgo para producir energía rápida. No necesitas hacer mucho. Yo soy prácticamente glucosa, ya se transforma rápidamente en el glucógeno y yo paso ya a energía para la sangre. Y el resto de los alimentos, enfadadísimos. Las proteínas. ¿Habráse visto esta que se ha adelantado? ¿Pero quién es ella? Y no digamos las grasas. Eso digo yo. ¿Qué tendrá ella que no tengamos nosotros? A la vista está que para digeriros a vosotros proteínas y sobre todo a vosotras las grasas, hay que hacer una serie de transformaciones antes de meteros en el horno. Y luego, para quemaros en el horno de la célula,
se va a necesitar mucho más oxígeno, porque tenéis, eso sí, mucha más potencia calorífica, pero hay que quemaros con más oxígeno. Y para eso el cuerpo debería proveerse de más oxígeno para quemaros a vosotras. Y claro, como es un cuerpo que está así todo el día, respirando como quien no quiere la cosa, pues claro, vosotras lo tenéis muy mal para llegar al horno a quemaros. Y la pícara de la glucosa de la harina blanca, encima, antes de meterse en el horno, ha sacado el móvil, su teléfono, y ha llamado ¿a quién? A la insulina. Y le ha dicho, claro, como había exceso, dice, estoy en exceso. Dice, pero cuando vengas a por mí, me parece que va a ser tarde porque ya me habré quemado. Así que haz el favor, te pido insulina, por favor, que retires a estas tardonas, a estas gorditas proteínas y lípidos y grasas, que no van a entrar en el horno porque ya he hecho yo el gasto y ha dado yo calor bastante. Y te las llevas por ahí. Claro, la insulina dice, pues sí, tendré que hacerlo. Y se las apaña ¿para qué? Las proteínas y especialmente las grasas. Como ella no tira nada, y no tira nada porque sabe que en la historia de la humanidad y del ser vivo, lo peor han sido las hambrunas, morirse de inanición por falta de alimento. Dice, yo tirar nada, antes reviento, no, a los almacenes. Ya os llegará el día. Las grasas, bueno, pues al almacén. Y en el almacén, pues ya sabes tú dónde se almacenan las grasas. ¿Necesitas que te lo diga? No. Bueno, deducciones lógicas alimentarias. No lo sé, podrías deducirlas tú ya. De no meter harinas blancas y forzar al cuerpo, forzar al cuerpo a que queme el resto de alimentos, proteínas y grasas. Pero tú, échale una mano, ayúdale. ¿Cómo? Oxigenándolo más, haciendo esas marchas que siempre te he recomendado de respiraciones aeróbicas, y haciendo también ejercicio, porque cuando haces ejercicio, fíjate, más importante que el consumo energético mecánico de tus músculos o tus piernas, es más importante es la oxigenación incrementada, aumentada que haces mientras lo realizas. Esa oxigenación quema, pone al cuerpo en funcionamiento. Si no tenía alimento, tranquilo, que sacará de los almacenes de las grasas, las sacará para quemarlas. De hecho, cuando el hombre padece un periodo de hambre, de hambruna, inevitablemente se queda el cuerpo delgadito. ¿Por qué? Porque el cuerpo ha tirado de los almacenes. No digo que tengas que pasar hambre. No. Tú puedes satisfacer las apetencias, los reflejos de hambre de tu estómago, etcétera, pero con una dieta adecuada, corta en harinas blancas y azúcares. Del resto, yo no te diría más. Oiga, pero el trigo no tendrá otras partes que sean necesarias para el alimento, porque usted dice que todo es necesario. Sí, señor, todo es necesario. Yo soy amigo de los omnívoros, omnívoro 100%. Bueno, pues para eso tienes otros panes, que son el pan que llaman negro, el pan con integral, el pan con cereales, el pan con no sé qué, pero no puramente. Oye, es que los pasteles están buenísimos, profe, y los macarrones y la pizza, me encanta. Tendrás que poner un poco de racionalidad en todo esto, para que la pobre insulina no tenga que rebajarte el estado de hiperglucemia que se genera en tu cuerpo cuando metes tantos glúcidos y permitas que los otros alimentos pobres no sean burlados por esta pícara, por la harina blanca y el azúcar. En fin,
No obstante, de todos mis consejos o deducciones dietéticas, te rogaría encarecidamente que no pongas en práctica ninguna que no hayas comentado antes, o con tus padres, o con especialistas en dietética. Eso sí que te lo rogaría. Porque lo mismo que yo soy un profesor generalista, no especialista, pues reconozco que hay personas especializadas que tienen más conocimientos que yo y sobre todo tienen conocimiento de ti, de tu caso particular y de cómo utilizar y poner en práctica todas estas historias a tu caso particular. Eso sí que te lo pido, por favor. Seguimos. Estábamos con la insulina. Dice, disminuye los niveles de glucosa en la sangre, por lo que se le llama una hormona hipoglucemiante. Hipo por debajo de la glucemia, que la glucemia sería los niveles altos de glucosa. Rebaja los niveles de glucosa, por lo tanto decimos que es una hormona hipoglucemiante. Glucemia alta, hipoglucemia que la baja. Al aumentar, ¿y cómo lo consigue esto? Pues lo hace aumentando la permeabilidad de la membrana de las células a la glucosa y promover ya en el interior de ellas su utilización. Es decir, que, fíjate, dice la glucosa, no la voy a volver a echar por donde ha entrado. ¿Qué me queda? Pues quemarla. Quemarla y que deje de abundar y dar problemas. Y entonces, para quemarla más fácilmente, pues dice a las células, a ver, vuestras membranas, abridlas un poquito más en la parte por donde entraba la glucosa para que entre más y se queme más. Y acabe, quemada y eliminada. A ver si la próxima vez este individuo toma menos harinas blancas y menos azúcares. O sea, ¿qué es lo que hace la insulina? Hace que las membranas de las células dejen pasar con mayor facilidad la glucosa en su cuerpo para ser quemada, porque fuera de la célula no se quema. En la célula está la estufa que quema. Lo sabes. Dice, promover ya en el interior de ellas su utilización, es decir, su combustión, o bien por vía catabólica, mediante la degradación de la glucosa, es decir, si ve que toda la glucosa que tiene no puede metérsela a las células, que dirá, ya tenemos bastante, ¿y qué hago yo con el resto de la glucosa? Dice, pues bueno, voy a transformarla químicamente en otra sustancia que no sea glucosa. Que eso es el catabolismo. Cata significa destruir. La catarsis, destrucción. Destruir la glucosa. Degenerándola, degradando la glucosa a otro cuerpo que no sea glucosa. Dice, o bien, por vía anabólica, o sea, por vía catabólica, degradando la glucosa, o bien por vía anabólica o de transformación. Es decir, aquí, o la quemo a la célula, venga, al horno, o bien la degrado, para que ya no sea glucosa y no cause los daños que la glucemia, la hiperglucemia, podría causar al cuerpo. O bien, también puedo anabolizarla, es decir, transformarla, pero hacia un producto que sea aprovechable luego, que ese es el glucógeno. El glucógeno es como el depósito de gasolina de reserva. Es decir, es el depósito que el cuerpo tiene que tener lleno para que luego los músculos puedan ir tirando de él. En el momento de la absorción y cuando la
y cuando la glucosa se va a la sangre ya puede transformarse, ir al horno, etc. Pero es que hace 3 horas que he comido, o no he comido desde ayer, y necesito glucosa, para arder, necesito energía. Bueno, pues entonces tienes que echar mano de esa transformación anabólica que se hizo de la glucosa hacia el glucógeno, transformándolo en glucógeno, que fíjate que esta palabra solo significa que es capaz de generar de nuevo glucosa. O sea, con la glucosa hace glucógeno y el glucógeno a su vez, cuando lo necesite y vaya al músculo, hará glucosa para quemar. El glucagón, nuestro amigo que le habíamos dejado aquí, el que producen las células alfa de los islotes de Langerhans, pues dice que es un polipéptido. El profe está empeñado en darnos el número de componentes en su cadena. O sea, la insulina tenía 2 cadenas, una de 30 y otra de 21. Y el glucagón tiene una cadena, de 29. Qué curioso, entre el 21 y el 30, el 29 aminoácidos. 29 aminoácidos. Ejerce acción antagónica a la de la insulina. La insulina se ha puesto ahí en el cuerpo a mandar, dirigir tu glucosa para allá, tu glucosa para acá, tú para glucógeno, tú para esto, tú para lo otro. Oiga, está mandando mucho. No va a haber nadie que la frene. Puede ser terrible si se apodera del sistema de mando. Bueno, pues para eso el cuerpo le ha puesto, si ella es acelerador, le ha puesto un freno. ¿Quién es el freno? El producido por las células siguientes, por las beta. Perdón, el producido por las alfa. Por las beta era la insulina, por las células alfa que era el glucagón, el de 29 aminoácidos. Ejerce acción antagónica a la de la insulina. Y hace, pues todo lo contrario. Si la insulina, sus efectos eran bajar la glucosa, pues el glucagón, ¿qué hará? En determinados momentos en que se estime que hay poca glucosa en el cuerpo y tiene que haber, pues él subirá los índices de glucosa, el glucagón, en sangre. Y por lo tanto, esta será una hormona contraria a la hipoglucemiante. Será, el glucagón, una hormona que ya le podemos hacer nosotros el nombre. Sí, ya la he visto, pero bueno, ahora me la voy a imaginar. De hipo no, hiper. Cantidad de glucosa en la sangre, glucemia. Glucemia. Y ahora, con el sufijo ante, que significa que hace, que propende a, que logra que haya hiperglucemia, más subida de la glucosa. No hemos acabado con las glándulas, por supuesto. Hemos visto tiroides, paratiroides y páncreas. Te dejo esto aquí. Hacemos un alto y seguiremos con más glándulas y más hormonas. Hasta ahora.